Seguimos en Apuntes y comenzamos a desarrollar uno de los temas interesantes en la jornada de hoy que tiene que ver con inteligencia artificial y el campo de la educación. Y es por eso que diferentes expertos y actores educativos van a analizar la interrelación entre la educación y la inteligencia artificial. La Universidad Nacional de Cuyo propicia lo que es el análisis y el debate público informado sobre inteligencia artificial, sus características y potencialidades, y se ha realizado, hay toda una producción detrás de este tema que tiene que ver con diferentes charlas que se van a dar en diferentes momentos, en donde, por supuesto, como Casa de Altos Estudios, el proceso, la educación y la educación superior está en el medio. Y es por eso que hemos invitado a la profesora Mariela Melhim. Ella es directora de Educación a Distancia del Rectorado. ¿Cómo le va, Mariela? Buenas tardes y muchas gracias por estar acá en los estudios de Señalú. Buenas tardes, gracias. Bueno, es un tema que hoy está, creo, en el debate desde diferentes campos y sobre todo en el campo de la educación. Creo que es uno de los campos más importantes para abordar de qué manera pararnos ante la inteligencia artificial como estudiantes o como docentes, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia en educación, de inteligencia artificial en educación? Bien, inteligencia artificial no es un término nuevo, ¿no? Su uso data del siglo XX, de los años 50 aproximadamente, y ha tenido distintos niveles o momentos de desarrollo, siendo en los últimos 6 meses realmente sorprendente o considerable el desarrollo y la irrupción que tuvo de repente en nuestra sociedad. Se trata de sistemas informáticos que tienen la capacidad de realizar tareas emulando lo que realiza un ser humano. Emulando significa imitando, y esto lo hace de manera a través de la programación y del desarrollo de procesos que implican el almacenamiento y el procesamiento de gran cantidad de datos para resolver distintas tareas, para planificar, para proponer algunas creaciones o generaciones de productos que, bueno, eso es lo que ha impactado de manera reciente. Y desde la Universidad Nacional de Cuyo, ¿cómo se toma este debate de la inteligencia artificial? Digo, en algunos lugares se ve un debate más que está a la defensiva, otros que no. ¿Desde dónde se para la universidad como casa de altos estudios? Bien, como casa de altos estudios lo que planteamos es buscar construir y aportar a un posicionamiento crítico, es decir, entendemos que es necesario conocer estas herramientas, vincularse con ellas para poder desde allí tomar dimensión de sus ventajas, de las desventajas o de los posibles riesgos, pero siempre es importante partir del conocimiento. Y entendemos que solamente no basta con la alfabetización tecnológica, es decir, es necesario poner esta herramienta en el contexto de uso para desde allí poder pensar de qué manera se integra a la actividad educativa. En el ámbito universitario nos vamos a vincular con la inteligencia artificial, como ya lo estamos haciendo, a lo mejor de manera velada a través de distintas aplicaciones que de repente usas una red social y aparece un reconocimiento facial, aparecen herramientas que traducen de texto o de voz a texto o a la inversa, o que generan ciertas mejoras en un proceso que estás haciendo, ya sea en un procesador de textos, en un editor de imágenes. Entonces, de algún modo, hace un tiempo que ya estamos utilizando inteligencia artificial. La irrupción en este tiempo reciente tiene que ver con la generación de determinadas interfaces como para que cualquier persona pueda interactuar con la herramienta y pedir o solicitar o darle ciertas instrucciones para generar algunas tareas o algunas producciones. Imagino que es un tema también en el cual docentes hablan, como decías Mariela, la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no? Pero pienso en futuros profesionales que se están formando con esta herramienta
ahí a la mano prácticamente. Cuando hablamos del proceso, de lo que la responsabilidad y la ética del estudiante, esta herramienta potencia, puede justamente por ahí, no sé si entorpecer, pero empobrecer los procesos de aprendizaje. ¿Cómo lo evalúan? Bien, si nos situamos en la función de la docencia, específicamente en el ámbito universitario, creo que es responsabilidad de cada docente vincularse con la herramienta o con todas las posibilidades como para saber de qué manera solicitar tareas o qué planteos y qué propuestas educativas va a hacer a los estudiantes. Empobrece en la medida en que alguien la utilice para suplir su propio proceso, pero de todos modos a medida que vas transitando a través de la interacción con distintas aplicaciones, o sea, ya sea con ChatGPT, con Bing Chat de Microsoft o con Bard de Google, te das cuenta que genera respuestas más bien estandarizadas, con muy pocos aspectos contextuales o con aspectos contextuales que no responden a nuestro entorno. Entonces, los docentes pueden tener algunos elementos como para identificar una producción hecha con inteligencia artificial, y me refiero acá solamente a texto, después habrá otra, y otras hechas por los estudiantes. Y después está también las posibilidades de generar búsquedas de ampliación de bibliografía, de contrastación, de validación, de saber cómo preguntar, es decir, de buscar otras formas de interrogar a la inteligencia artificial para producir conocimiento. En el campo de la educación pública y la educación pública universitaria, ¿no? ¿De qué manera podemos pensar que esta inteligencia artificial viene a continuar con un objetivo que tiene la universidad, que es achicar brechas sociales, ¿no? Achicar esta posibilidad de democratizar el conocimiento, achicar la brecha social a través de la posibilidad de estudiar y el día de mañana ejercer una profesión? Como profesora y ante esta herramienta de la inteligencia artificial, ¿vos crees que cómo se va a presentar respecto a achicará las brechas o la puede llegar a profundizar esta brecha social que muchas veces se manifiesta en el campo de la universidad? Y en la medida en que para un estudiante acceder a una herramienta de inteligencia artificial implica tener un dispositivo, conectividad a internet y algunos otros, por ejemplo, paquetes de datos y demás, ahí hay una variable socioeconómica que puede limitar el acceso. Luego hay muchas de las herramientas que te permiten 2 o 3 interacciones, por ejemplo, 3 preguntas o 3 presentaciones, y luego empiezan a cobrar, porque es importante ubicarse en que son producciones hasta el momento o en este contexto generadas por negocios, o sea, son modelos de negocios también. Entonces tienen en su desarrollo y también de la manera en que está pensado ir nutriéndolas y validándose desde esta lógica comercial. Entonces, bueno, dependerá de cómo cada institución y dentro de la institución cada carrera va planteando la accesibilidad de las herramientas, como pasa en todas las profesiones actualmente. Lo que sí es importante y que es insoslayable en función de la democratización del acceso al conocimiento es plantearse como docentes e insisto, desde la función docencia, investigación y desde la vinculación con la sociedad, para qué escenarios y con qué competencias pretendemos formar a nuestros egresados. Así que bien, ahí está el desafío. Veía, digo, lo comparto en otros videos en donde cuando aparece la calculadora como una herramienta, también en su momento fue una crisis importante, sobre todo por el proceso que tiene, el proceso pedagógico que tiene el razonamiento, el cálculo matemático con el resultado exacto, y de golpe una máquina viene y lo simplifica. Lo que pasa es que todavía sigue recibiendo órdenes, obviamente la calculadora, respecto al deseo o lo que necesita el ser humano. Contanos un poco cómo va a tratar. Esto empieza el día viernes, este primer ciclo, y hay catedráticos y especialistas invitados. ¿Cómo va a ser la modalidad? Bien.
Es importante destacar que esta serie de actividades que hemos denominado conversaciones entre la educación y la inteligencia artificial son organizadas por la Secretaría Académica de la Universidad y la Facultad de Educación, especialmente por el área denominada Ecosistema Bimodal de Aprendizaje, que es un grupo, es un equipo interdisciplinario que busca constantemente la innovación educativa a través de la integración de tecnologías. Y con este equipo se ha planificado una serie de espacios de trabajo y de diálogo con especialistas internacionales y nacionales. Entonces, en esta primera oportunidad nos va a visitar Alejandro González, quien es el responsable del CIED de la Universidad Nacional de La Plata, y vía streaming va a estar comunicándose con nosotros Dolores Rey, que también es especialista en educación y tecnologías. La intención es, bueno, que ellos puedan aportarnos sus saberes, sus experiencias y su mirada crítica respecto de la inteligencia artificial. Y a continuación de ese diálogo con los especialistas vamos a abrir una mesa de debate local. Esto es para que desde la universidad y sus protagonistas también puedan hacerse preguntas, puedan plantearse propuestas en torno a la integración. Había una plaquita, recién teníamos una plaquita con información sobre el ciclo. Bueno, ahí tenemos las fechas, el 11 de agosto. La primera empieza el viernes. Este viernes 16 de junio en la sede de la Facultad de Educación. Y hasta noviembre tenemos... Y hasta noviembre hay distintas actividades que van a ir abordando la educación como práctica compleja desde cómo se integra para aprender, desde la perspectiva del derecho a la educación y las brechas que podrían suscitarse, desde el enfoque de la didáctica en relación a las experiencias y a lo que dicen los jóvenes en torno a la inteligencia artificial, para cerrar con un espacio de diálogo con observatorios sobre educación y tecnologías para también poder en ese espacio plantear una visión prospectiva para la universidad en relación al tema. Buenísimo. ¿Es limitado? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo es? Hay que inscribirse. La limitación la tenemos en la asistencia presencial, que tenemos el cupo completo, es decir, 100 personas se han anotado para participar este viernes, y vía streaming tenemos más de 800 inscritos. Bastante. El tema es de sumo interés para la comunidad universitaria y para, no solamente hay asistentes de nuestro país, sino de otros países de Latinoamérica. Mariela, muchísimas gracias por estar acá. ¿Sí? Hablamos entonces con Mariela Melhim. Ella es profesora y directora de Educación a Distancia, que pertenece a la Secretaría Académica del Rectorado, y le agradecemos nuevamente haber traído esta información acá de Apuntes. Vamos a un pequeño corte y después, en el próximo bloque, también mucha información interesante y entretenida para el fin de semana.